Buenos días, soy Irene Malumbres Muñoz y hoy les voy a contar el proyecto en el que he estado trabajando este último año, que trata sobre la transformación del mapa político español como consecuencia del movimiento 15M. Y este tema lo elegí porque empecé a ver que al partido Podemos se le estaba asociando con el 15M. Entonces me pregunté, ¿y qué es eso del 15M? Y al buscarlo me di cuenta de que era una fecha. Y entonces quise saber qué pasó ese día. Para exponer mi trabajo empezaré contando un poco la situación anterior al movimiento, luego haré una visión general del movimiento y por último llegaré al objetivo principal del trabajo, que será conocer esa transformación política y las conclusiones que yo he extraído. Antes de comenzar, debemos preguntarnos si realmente ha habido una transformación política. Para ello, he seleccionado este gráfico donde se muestra la representación en el Congreso de los distintos partidos políticos, desde el año 1977 hasta las elecciones de 2016. Como podemos observar, desde el año 1982 van a predominar dos colores, el rojo y el azul, que van a representar al PSOE y al PP. Este esquema se va a mantener hasta el año 2011, ya que en los dos últimos gráficos, del 2015 y 2016, van a aparecer cuatro partidos distintos. En las últimas elecciones de 2019 vemos que se mantiene este esquema de cuatro partidos distintos. Llegará incluso a aparecer un quinto partido, que será Vox, pero eso ya será objeto de estudio de otro trabajo. Por tanto, podemos decir que sí que ha habido una transformación. Aquí tienen otro gráfico expresado en millones de votos donde se muestra la misma tendencia que en el anterior. Dos partidos iniciales, el PSOE y el PP, y a partir de 2011 dos partidos nuevos que van a ser Podemos y Ciudadanos. Por tanto, podemos decir que 2011 sí que ha supuesto un cambio en el mapa político. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en el 2011 para para que se produjera este cambio? Pues bien, la situación anterior al movimiento va a estar marcada por una gran crisis económica. Esta crisis aparece representada en este gráfico en color rojo, donde se muestra que desde el año 2009 hasta el año 2011 España se va a encontrar en una crisis económica. A esta gran crisis económica se le va a sumar un gran índice del desempleo. En este gráfico vemos un decrecimiento del empleo en España en comparación con la Unión Europea. Esta crisis va a ser a nivel global, pero tendrá un gran impacto en España. Como consecuencia, se producirá la caída del nivel de renta en los hogares de un 20%. Además, se va a producir el crecimiento de la desigualdad y esto provocará que haya familias donde esta renta llegue a caer el doble o incluso más. Por su parte, los partidos políticos del momento van a proponer medidas, en temas económicos, van a proponer medidas muy superficiales frente a la gravedad de la situación. El PP propondrá, por ejemplo, simplificar los contratos laborales y el PSOE un aumento del salario mínimo interprofesional. Pero esto no va a conseguir acabar con el problema. En cuanto al área institucional, el comportamiento, la percepción del comportamiento de los políticos va a estar caracterizada por los recortes en los salarios, el aumento de impuestos y las reformas en las pensiones. Y además van a aparecer partidos y empresas que van a ser investigados por corrupción. En este mapa de corrupción elaborado por Transparencia Internacional se muestra que España es percibido como uno de los países más corruptos junto con países como Sudán y Angola. Además, en este gráfico se muestra que las principales preocupaciones de la población española en este momento van a ser la clase política y la corrupción. Este gráfico está elaborado por centros de investigaciones sociológicas. En cuanto a las medidas propuestas en el área institucional por los distintos partidos, va a suceder algo parecido a los temas económicos. Estas medidas van a ser muy generales frente a una grave situación. El PP propondrá, por ejemplo, una ley de transparencia y el PSOE una fiscalía anticorrupción. Pero estas serán medidas más para callar contra las críticas que realmente para conseguir acabar con el problema. Pues bien, ¿qué situación tiene España a principios de 2011?
Va a haber un bipartidismo político desde 1977, una fuerte crisis económica que va a tener un gran impacto en España. Esta crisis económica va a estar provocada por el aumento del desempleo y la desigualdad, y además a esto se le va a sumar la desconfianza en los partidos políticos y la corrupción. Y por su parte, los partidos no van a proponer grandes medidas para esta grave situación. Esto va a generar un sentimiento de indignación general, por lo que la gente decidirá salir a la calle para defender sus intereses. Es aquí cuando va a comenzar el movimiento 15M. El movimiento 15M está caracterizado por una participación no convencional. Esto es que van a utilizar vías no institucionalizadas para su expresión. Estas vías van a ser la manifestación, las acampadas, las asambleas y la participación violenta. Destaca la manifestación de Madrid, que tuvo lugar el 15 de mayo de 2011 y va a acabar en la Puerta del Sol. Esta manifestación va a estar impulsada por Democracia Real Ya y se van a reunir decenas de miles de jóvenes. Además, al ser un movimiento impulsado por la red, no se va a conocer en un primer momento quién va a ser el que impulsó esta marcha. Tras la manifestación tendrán lugar las acampadas. En Madrid estas acampadas se producirán el mismo 15 de mayo de 2011, que tenían pensado quedarse hasta las elecciones municipales y autonómicas, que tenían lugar el 22 de mayo de 2011, pero el 17 de mayo la policía los desalojará. Y esa misma tarde volverán a salir a la calle y al día siguiente volverán a acampar en la Puerta del Sol. Además, la acampada de Madrid va a servir como modelo nacional para el resto de acampadas, entre las que puedo destacar la acampada de Barcelona, que se producirá en la Plaza de Cataluña, donde se reunirán centenares de jóvenes a debatir. Dentro de estas acampadas se van a formar pequeños grupos de personas cuya finalidad va a ser la elaboración de propuestas. Estos pequeños grupos recibirán el nombre de asambleas. Destacará la Asamblea de Lavapiés, aunque en Madrid se van a producir otras muchas, como la de la Puerta del Sol o la Asamblea Popular de Vallecas. A estas formas de participación pacífica se le va a sumar una participación violenta. Destacarán el rodeo al Congreso en Madrid y el rodeo al Parlamento en Barcelona. Estas dos formas de participación van a estar caracterizadas por una lucha constante de la autoridad con los indignados y acabará con múltiples detenidos. Una vez conocemos el movimiento, pasamos a analizar esa transformación. Para poder analizar esa transformación, realicé un estudio pormenorizado de los programas electorales del 2015 de los 4 partidos distintos. Este estudio se ha basado en una clasificación por áreas, por un lado la económica y por otro la institucional, y dentro de estas áreas en distintos ámbitos, como pueden ser los salarios, el desempleo, etc. Y además realicé una comparación de las medidas que habían sido adoptadas por cada partido. Una vez hecha la comparación de las medidas que habían sido adoptadas por cada uno de los partidos, me fijé en la intensidad y relevancia de estas medidas y según este impacto clasifiqué la incorporación de medidas en nada, poco y mucho, para descubrir así qué partido había incorporado más medidas del movimiento y por tanto lo había tenido más en cuenta a la hora de elaborar su programa electoral. Observando el programa electoral del PP me di cuenta que el programa del 2015 no va a sufrir grandes cambios con respecto al del 2011. A la hora de seleccionar las medidas importantes me fue muy fácil hacer el descarte debido a que las medidas que van a ofrecer no van a ser numerosas. Sí que es verdad que van a elaborar alguna medida en el campo económico, como puede ser un plan estatal de vivienda al que destinarán 2.300 millones de euros, y en el campo institucional destacará que quieran aprobar una nueva ley electoral. En cuanto al PSOE, van a incorporar gran cantidad de medidas económicas, dándole gran importancia a los servicios públicos, al derecho a la vivienda y a la fiscalidad, pero dejarán en un segundo plano las medidas institucionales, basándose estas principalmente en una reforma de la ley electoral y una ley de participación ciudadana. En cuanto a Podemos, diría que su programa está basado casi exclusivamente en medidas del movimiento. A la hora de seleccionar las medidas importantes me fue muy complicado hacer el descarte debido a la gran cantidad de medidas que este partido ofrecía.
Destacarán las medidas económicas sobre las institucionales, donde ofrecerán un seguro de desempleo y un impuesto de patrimonio, por ejemplo. A pesar de que destaquen las medidas económicas sobre las institucionales también van a ser numerosas, destacando, por ejemplo, que quieran acabar con la impunidad de los corruptos. Ciudadanos va a adoptar también gran cantidad de medidas del movimiento, pero lo que más me llama la atención del programa de Ciudadanos va a ser que van a aparecer muchas medidas del movimiento redactadas en su partido, lo que me mostró que se tuvo muy en cuenta el movimiento a la hora de redactar el programa. A diferencia de Podemos, van a destacar las medidas institucionales sobre las económicas, ofreciendo, por ejemplo, una reforma de legislación sobre los partidos y un único poder judicial. En las económicas ofrecerán, por ejemplo, un seguro contra el desempleo. Aquí he realizado una tabla donde en la columna de la izquierda tienen las distintas propuestas elaboradas durante el movimiento y en la parte de la derecha tienen la incorporación de estas medidas en los distintos partidos y su correspondiente impacto. Con todo lo que hemos visto anteriormente, podemos decir que Podemos va a ser el partido que más influenciado esté por el movimiento, basándose su programa casi exclusivamente en medidas del movimiento. Destacarán las medidas económicas sobre las institucionales, aunque en ambas áreas serán numerosas. Ciudadanos compartirá con Podemos la relevancia de incorporación de medidas del movimiento, pero destacarán las institucionales. El PSOE, por su parte, a pesar de haber dado una gran importancia a las medidas económicas, al dejar en un segundo plano las medidas institucionales, va a tener el movimiento un menor impacto que los otros dos partidos mencionados anteriormente. Y el PP, por su parte, va a ser el partido más conservador debido a la falta de incorporación de medidas en su programa electoral y ya que muchas de las medidas elaboradas durante el movimiento no van a ser incluidas en su partido y las que lo serán de manera muy superficial. Por lo que el PP va a ser el partido que menos se ve afectado por este movimiento. Como conclusiones diría que el movimiento 15M tuvo lugar en 2011, pero sus consecuencias siguen hoy en día visibles. Va a significar el fin del bipartidismo y la aparición de dos partidos nuevos. Además, Podemos formará actualmente parte del gobierno. Estos dos partidos nuevos serán los que más medidas incorporen del movimiento, destacando una democracia participativa, un derecho a la vivienda y los servicios públicos de calidad. En cuanto a los partidos ya existentes, es decir, el PSOE y el PP, van a adoptar una menor cantidad de medidas del movimiento, destacando el PP el PSOE por su condición de izquierdas. Y por último, va a haber algunos ámbitos, como va a ser el del medio ambiente, en el que se queden en un segundo plano en los programas electorales de los partidos. Aunque sí que van a haber algunos partidos que van a ser Podemos y Ciudadanos que ofrecerán medidas para este ámbito. Y hasta aquí ha llegado mi trabajo, espero que les haya gustado. Antes de nada, me gustaría agradecer al Instituto por haberme dado la oportunidad de participar en el proyecto de investigación, a Pablo Simón por haberme ayudado durante todo el proyecto y haberme guiado, ya que considero que sin él este proyecto no podría haber sido el mismo, a José Antonio Méndez por haber sido un apoyo incondicional para mí durante todo el trabajo y a mi familia y amigos por haberme apoyado durante todos los momentos más duros del trabajo. Y gracias a ustedes por su atención. Bien, Irene. Bueno, muchas felicidades por tu trabajo. La verdad es que a mí me ha resultado muy interesante porque se escribe mucho sobre el 15M, pero realmente muy pocas personas, hombre, ha pasado tiempo, ¿no? Saben realmente qué es lo que pasó, pero sobre todo qué es lo que se proponía y de lo que se proponía qué es lo que quedó, ¿no? Por lo tanto, que se haga un estudio que puede servir, además de reflexión, ¿no?,
sobre los acontecimientos políticos, tanto lejanos como en este caso más cercanos, pero que nos podemos ver reflejados, creo que es muy interesante. Era un trabajo difícil. Yo creo que era un trabajo complicado porque, por una parte, para un investigador tiene que hacerlo con una cierta objetividad, ¿no? Para que después las repercusiones también sean evaluables, ¿no? Y creo que tú lo has hecho. Creo que has sacado lo importante, es decir, nos has contado muy bien lo que era el movimiento, pero, perdón, pero sobre todo también has extraído, ¿no? Digamos, las medidas más importantes que se vieron reflejadas en los programas electorales. Bueno, yo te haré alguna observación luego, pero primero quiero dejarlo a mis compañeros para que puedas contestar lo que por tiempo no puedes contestar en la presentación. Bueno, tengo que tirar el micrófono. Bueno, primero, enhorabuena, felicidades porque, creo que has hecho una síntesis magnífica. Es muy complicado resumir, como tú has hecho, en 15 minutos el contexto en el que surgió este movimiento. Entonces, bueno, pues enhorabuena. Tengo que decir que tu exposición me ha generado un poco un sentimiento un tanto agridulce y te explico por qué. Yo participé en muchos de los acontecimientos que has expuesto aquí. De hecho, en una de las fotos de tu trabajo se me ve a mí por ahí, ¿no? Entonces, bueno, la parte dulce es esa, es decir, que es un orgullo para un profesor de historia que una alumna pues investigue un proceso en el que, bueno, pues yo por lo menos estuve por allí, ¿no? Y esa es la parte agria, que me hace sentir muy viejo. Es decir, me has convertido en un hecho histórico. Entonces, bueno, pues, vale. Pero bueno, enhorabuena. Me gustaría comentar contigo un aspecto que tú has dejado muy bien plasmado en tu trabajo, que es la utilización del vocabulario. Cuando se empezó a producir este fenómeno, el 15M, y que, bueno, pues que se fue extendiendo y que cada vez iba más, se utilizó el lenguaje como una forma de desacreditar, ¿no? Por ejemplo, hablas tú, ¿no?, de cómo se empezó a utilizar el término antisistema, cuando realmente, además con un sentido muy peyorativo, ¿no?, como para descalificar, ¿no? Cuando, bueno, pues realmente lo que se pedía no era, el movimiento no iba contra la democracia. Querían una democracia con mecanismos mucho más participativos, ¿no? No se cuestionaba el sistema de mercado, simplemente se planteaba mejores mecanismos para distribuir la renta y corregir muchos desequilibrios, ¿no? Pero se empezó a utilizar ese tipo de lenguaje para desacreditar. Y yo creo que ese es uno de los aspectos que desgraciadamente más ha quedado. Entonces, me gustaría compartir contigo, ¿no?, esta opinión. ¿Cómo valoras tú esa utilización que hoy se hace del lenguaje para descalificar al oponente, pero muchas veces sin argumentar y sin debatir, ¿no? Claro, si el 15M era antisistema, los movimientos realmente antisistemas, que los hay, entonces, ¿qué son? Es decir, ya... Claro. A ver, yo creo que el movimiento 15M se produce por la indignación de la gente ante las pocas respuestas que los distintos partidos les ofrecían. Entonces, yo creo que el objetivo principal del movimiento va a ser buscar esas respuestas de alguna manera. Y para hacerlo y que tenga cierto impacto y poder conseguir esos intereses, tienen que salir a la calle. Entonces, yo creo que el término antisistema no está bien utilizado porque lo único que ellos planteaban era cambiar el sistema político para poder disfrutar de sus intereses y tener una mejor vida, que estaban viviendo una precariedad, mucha gente estaba sin empleo, además coincidió con la crisis económica, entonces creo que, pues eso. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, Irene, muchísimas gracias por el trabajo, por la oportunidad de leerlo y las ganas de releerlo después de escucharte y de reflexionarlo y seguir profundizando en las felicidades que estamos dando desde el tribunal. La capacidad de sistematización que tiene el trabajo de organización es increíble. La aportación de los anexos en los cuadros en los que tú vas aportando toda esa profundización de fuente primaria de los trabajos que has hecho con
con los programas electorales es increíble. Ya leer uno es duro, pues leer encima el de 4 partidos encima duplicado en elecciones es impresionante. Y luego la cantidad de puntos de debate que estás aportando, que consciente o inconscientemente has ido desarrollando a lo largo del trabajo. Así que felicidades. Yo me gustaría que precisaras o que aportaras o cuál es tu opinión respecto a qué elementos han aportado estos nuevos partidos al sistema político español. Tú has hablado de los programas electorales y ahí están, y todos los cambios y lo que aportan y cómo van recogidos cada uno de ellos en los partidos. Pero desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que han podido ser las aportaciones reales, verdaderas, ciertas que podemos ver ahora con la aparición de estos dos nuevos partidos, ¿no? Podemos, Ciudadanos, con varios partidos ahora, en una situación tan diferente a la del 2011, ¿no? Pues, ¿qué han aportado de positivo y negativo, ¿no? Tú has demostrado que transforman el sistema político y uno de los elementos podría ser la transformación de la Constitución. Bueno, pues hay elementos, y por ejemplo, no se ha hecho, ¿no? Pues, ¿cómo lo valoras tú o qué puedes decir? Sí, realmente este impacto que ha tenido es a nivel teórico porque ninguno de los dos partidos que han aparecido nuevos han llegado al poder. Sí que es verdad que Podemos ha llegado en las elecciones pasadas al poder, pero yo creo que al juntarse la crisis económica que estamos viviendo actualmente por el COVID, no se están dejando a un lado estas medidas nuevas porque se están preocupando por la situación actual. Entonces, creo que de momento no han podido demostrar esos impactos que ha tenido el movimiento en ellos y además lo que creo que han aportado principalmente es que han acabado con el bipartidismo y han conseguido un mayor poder de elección que muchas veces es muy difícil elegir entre sí o no. Entonces, yo creo que Podemos y Ciudadanos ofrecen un poco de cada cosa positiva de lo que ofrecían los otros dos partidos anteriores. Entonces, creo que es eso, básicamente. Muy bien. Bueno, vamos a ver, si nos centramos en los dos partidos que después, a partir del 15M, irrumpen en el escenario político español, ¿no? Que tú lo has comentado desde el principio, dejando a Vox quizás, que es un fenómeno después muy posterior, ¿no? Y que tiene poco que ver, yo creo, con este movimiento. Pues me gustaría, bueno, has comentado en el proyecto y la presentación también, que unos partidos inciden más en unos aspectos y después en el programa electoral otros inciden más en otros, ¿no? Fundamentalmente, según he podido entender, unos más en los aspectos sociales, mientras que otros se fijaban más en los aspectos más institucionales, ¿no? ¿Por qué crees tú que, digamos, cada uno de ellos, en función de su ideología, incide más en un aspecto o en otro, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y por otra, ¿tú crees que realmente ahora que han pasado ya unos años y podemos tener una visión más histórica del proceso, crees que realmente siguen planteando las mismas cosas o que el escenario ha cambiado? Y por último, la última ya, ¿crees que realmente es positivo, ha sido positivo para la estabilidad del país, digamos, la aparición o la irrupción de más partidos políticos? A ver, respecto a la primera pregunta, yo creo que básicamente el PSOE y Podemos son partidos de izquierda y destacan las medidas económicas que ellos implantaron en su partido. Entonces diría que su condición de izquierdas le hizo fijarse más en la situación de la crisis económica que en la situación del recorte de las pensiones, la subida de impuestos. Y creo que los partidos de derechas, más considerados de derechas, como puede ser Ciudadanos y el Partido Popular, se han fijado más en unos aspectos institucionales debido a que se mueven por esos intereses. Luego la segunda pregunta me la puedes repetir porque se me ha olvidado. Bueno, te puedes centrar en la última, por ejemplo, ¿no? Que era que si crees que la aparición de nuevos partidos políticos ha aportado ese pluralismo, ¿no? Más cosas negativas o positivas
al panorama político español desde la estabilidad, pero también desde la aportación de nuevas ópticas, ¿no? Sociales, económicas o políticas. A ver, como le he dicho a Teo, creo que principalmente la aparición de Podemos y Ciudadanos lo que ha aportado positivo es un mayor poder de elección para los ciudadanos. Además, al ver sus intereses reflejados en un programa electoral, yo creo que esto también va a poder incitar a, pues primero, a sentirse escuchados, porque muchas veces las manifestaciones se realizan, pero no tienen ningún impacto posterior. Y este movimiento ha llegado a la clase política y además han elaborado programas basándose en esas propuestas que se elaboraron durante el movimiento. Entonces creo que es una forma de que la sociedad se sienta escuchada y sepa que si de verdad quieren algo y quieren salir a la calle, pues hay en ocasiones que sí que, aunque sean clases más altas y que manden en nuestro país, sí que les van a escuchar. Y como prueba está la aparición de Podemos y la aparición de Ciudadanos. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera participar entre el público o desde casa? Sí. Vale. Bueno, yo felicitarte lo primero. Me imagino el curro que tienes que hacer para presentar aquel cuadrito de abajo. O sea, me lo imagino, debe ser tremendo. Y felicidades también por el tema elegido y presentar ese tema aquí. Quería hacerte dos preguntitas facilitas. Una que me da un poquito miedo por lo que decía Servando, aunque creo que las has contestado al principio, pero no estoy seguro. Si serías capaz ahora, sin todo lo que has aprendido, claro, de recordar qué significaba para ti el 15M antes de hacer esto, que entonces me puedo hacer la idea qué significa para el resto. Entonces, ya no es que nos haga viejos, no por viejos, sino decir, qué tristeza que en 9 años, bueno, espero que no lo sé. Y la segunda es, yo no he tenido la oportunidad de leer el proyecto, solo ver la presentación ahora. Si has tenido la oportunidad de tener algún encuentro, entrevista o relación, pues con personas que participaron en las asambleas barriales y preguntarles a día de hoy, pues, cómo ven lo que ha ocurrido, cuánto ha valido, cuánto no ha valido, ver un poco su visión de estos 10 años, ¿vale? Que no sé si eso has tenido la oportunidad o no, nada más. A ver, yo te voy a ser sincera, yo antes de hacer el trabajo no conocía el movimiento 15M. Y fue con la aparición de Podemos, yo creo que la llegada de Podemos al poder ha hecho que mucha gente pueda conocer este movimiento. Y yo, como he dicho al principio, yo este tema lo elegí porque se empezó a asociar al partido Podemos con el 15M y pues me entró curiosidad de saber qué era, pero no sabía lo que era, ni sabía nada, cero. Y respecto a la última pregunta, no he tenido la oportunidad de hacer entrevistas, sí que en un primer momento mi trabajo iba a estar basado principalmente en fuentes que yo iba a extraer de entrevistas, vídeos, pero debido al COVID pues no he podido realizar las entrevistas, aunque sí que he visto numerosos vídeos para poderme sentir una más del movimiento y así poderlo expresar desde una visión más íntima. ¿Alguna pregunta más? Bueno, desde casa el director te da felicidades. Espera. Que desde casa el director te da las felicidades, enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Sí, yo quería corroborar una de las cosas que has comentado ahora cuando respondías a la pregunta de Manuel, ¿no? de lo que había aportado el 15M y la irrupción de los nuevos partidos. Y es que es un hecho que es muy curioso. Cuando se produjo el 15M, en el año 2011, tú preguntabas en las encuestas, el 15M gozaba de una amplia simpatía entre muchísima gente, no solamente gente que se identificaba ideológicamente con la izquierda, sino incluso también en posturas conservadoras. Y, sin embargo, en las elecciones que se celebraron en ese mismo año,
el Partido Popular, que como tú muy bien has reflejado en tu trabajo, digamos que era el que tenía posturas más alejadas, obtuvo una mayoría absoluta, vamos, o sea, la más importante que ha conseguido, ¿no? Entonces ahí se daba una contradicción. Y es verdad que mucha de la gente que tenía esas simpatías con ese movimiento, pues se consideraba defraudada y, bueno, pues no votó, se abstuvo porque no encontraba un referente. O sea, la gran consecuencia fue que en las siguientes, en las que ya sí que había esta oferta, había nuevas posibilidades, Podemos, Ciudadanos, etcétera, es cuando se produjo el cambio político. Claro, es que Podemos no va a aparecer hasta el año 2014, entonces no se va a ver reflejado hasta que aparezcan los partidos. Efectivamente, con lo cual yo creo que, vamos, que está perfectamente reflejado en tu trabajo esa transformación. Vale, pues muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a ti. Hemos hecho